que no somos ni cocainómanos ni faloperos, que se entienda. Nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Allí nos espera Yanay Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda. ¿Cómo andás, Dani? ¿Cómo están por ahí? Bueno, honestamente, esta mañana no estoy con mucha inspiración en relación a qué hablar, pero quería hacer referencia, ustedes ahí en el anuncio que tienen en la radio dicen contacto entre Israel y el mundo latinoamericano, ¿no? Y me empiezo a preguntar si las cosas siguen en este tren, en este proceso que se está dando. ¿Cuál va a ser el contacto que va a ir quedando entre Israel y el mundo latinoamericano, entre Israel y el mundo norteamericano, entre Israel y el mundo? Y también me lo empiezo a plantear porque, como te dije esta mañana temprano, te avisaba que yo a fin de mes vuelvo a viajar y va a ser muy difícil mantener esta columna en este horario, aunque podría ser muy interesante desde Israel, pero va a ser, ya lo intentamos otros años y no sale. Y justamente lo que escribí para poner en la columna era un poco pensar en cómo cambió del año pasado a este año, entre lo que fue mi visita el año pasado y que justo coincidió con la caída del gobierno de Bennett y Lapid y el comienzo del gobierno de transición que lideró Lapid y luego las elecciones en noviembre. Y realmente es pasmoso todo lo que pasó en un año y cómo nos fuimos de un extremo a otro, ¿no? Por ejemplo, de una coalición que estaba pendiente de sus socios árabes, de un partido árabe, creo que con 4 escaños en aquel momento, y hoy está pendiente de los 15 escaños que juntaron Ben-Gvir y Smotrich, que es la otra punta, es decir, el extremo judío, extremista, dogmático, que también sostiene la coalición. Cómo nos fuimos de una coalición que no tenía religiosos, no tenía, salvo Bennett, a una religión que es solamente religiosa, y se Likud. Por supuesto, cómo pudo volver Netanyahu en base a una serie de premisas que no se han confirmado, ¿no? Es decir, de que él podía mantener mayor seguridad, de que hubo una serie de atentados y que él podía controlar mejor la situación. Y la prueba es que no ha sido así, a tal punto que hoy, en cualquier encuesta, Benny Gantz es el que mejor mide y probablemente sería el que formara gobierno si hubiera elecciones. La pregunta que yo me hago es, bueno, ¿habrán elecciones? Y si las habrá, ¿cuándo y en base a qué crisis? Mientras tanto, el movimiento de las protestas sigue, aunque ahora hubo un parate, entiendo, este último sábado, a raíz de la situación de tensión con Gaza otra vez. Si no hubo un parate total, hubo una disminución muy grande de la gente que salió a la calle. Y también es lógico que esto empiece a pasar. En algún momento la gente tiene que volver a su rutina, tiene que volver a amanecer los domingos para trabajar, y salvo la gente muy ideologizada y muy jugada a una causa, es muy difícil. Y yo creo que Netanyahu y todo ese gobierno apunta a eso, apunte a de que el momento vaya pasando y mientras tanto ellos vayan avanzando con su agenda. También se supo de que pusieron ya a consideración la votación del presupuesto, con un presupuesto muy importante para los partidos religiosos, para aumentar la cantidad de rabinos, la penetración rabínica y del sistema religioso en distintos estratos de la sociedad israelí. Y si bien la parte de la reforma judicial quedó momentáneamente guardada en un cajón, en realidad nada se ha detenido. Es como un engaña pichanga, como decimos de este lado del Río de la Plata, ¿no? La verdad es que la agenda de Netanyahu, la personal de él, sigue intacta: salvarse de un juicio, salvarse de la cárcel, y la agenda de los extremistas religiosos y de los extremistas de derecha, y de los que quieren la reforma judicial está virulenta, sacándole toda la fuerza a la Suprema Corte de Justicia, también sigue vigente. Y ayer me tocó dar una clase sobre Israel y sobre Jerusalén por el Yom Yerushalayim, que es este sábado,
a un grupo nosotros tenemos en la NSI algo que se llama curso Aleph, un curso de introducción al judaísmo, que es como judaísmo básico en todos los aspectos. Y a mí me tocó dar esta parte de Israel, historia, los hitos más importantes, cómo está conformado hoy, en fin, una serie de cosas, y también después algo de Jerusalén. Y yo te decía cómo ha cambiado todo en un mes, bueno, cómo ha cambiado todo en 75 años, ¿no? Cómo ha cambiado toda la historia. Estamos hablando de temas totalmente diferentes. Es decir, Ben Gurión empieza a parecerse ya un padre fundador en un sentido americano, es decir, muy remoto, muy incluso muy por, es decir, sus valores y las cosas que él fundó, la Histadrut, la igualdad, la austeridad, todo un montón de cosas dejaron de ser, digamos, relevantes en Israel. El tema de la solidaridad, todo eso. Realmente Israel creció mucho demográficamente, era una de las cosas que yo mostraba ayer, de los 600.000 que empezaron, después hubo una etapa que hubo 3 millones, hoy son 9 millones de habitantes. Eh, es mucho más complejo, es mucho más compartimentado y tribalizado. Y esto que planteaba Mika Goodman, el filósofo que yo cito tan frecuentemente, de que prevalezcan los sentimientos nacionales por sobre los sentimientos tribales, no parece estar funcionando, parece ser una expresión de deseo. Así que realmente viajaré a Israel, nosotros viajamos a fin de mes y nos vamos a quedar allí poco más de un mes y vamos a estar otra vez inmersos en esa realidad, vamos a ir a estudiar otra vez al Mahon Hartman, al Instituto Hartman, donde por supuesto todos estos temas van a estar arriba de la mesa. Pero bueno, no, te, no puedo negar un cierto desaliento, una cierta falta de esperanza. Y de que las peores premoniciones de algunos amigos míos muy queridos que venían viendo esta derechización de Israel como inminente, bueno, se está haciendo realidad. Y seguramente lo que uno va a tener que hacer eventualmente, si lo peor se confirma, aunque todavía tengo esperanza de que no, pero si lo peor se confirmara, bueno, es hacer lo que uno hace cuando se confirma lo peor en las desgracias personales que nos tocan en la vida, ¿no? O sea, toda crisis personal, es hacer el duelo, recordar, seguir amando a las personas que amamos, a las instituciones que amamos, aunque ya no nos podamos identificar con ellas como nos identificábamos antes. Y hay un concepto que también lo cité alguna vez de Michal Vitón, concepto de Neemanut, de fidelidad, de adhesión a la causa, que vamos a tener que desempolvar y vamos a tener que practicar y ejercitar con mucha paciencia y con mucha sabiduría. Este jueves también hacemos un panel con el rabino Dani Dolinsky en la NSI sobre la situación, tratando de resumirla, tratando de explicar los valores que desde la NSI defendemos, él desde lo rabínico y desde su persona, y yo desde lo mío, con un poco más de análisis histórico, estas cosas que he venido compartiendo con ustedes y que comparto en mi blog Tu Messer, bueno, tratar de ponerlas todas juntas, pero leo hacia atrás lo que yo vengo escribiendo todos estos meses y, y realmente en algún momento tenía un poco de esperanza, en algún momento la fuerza que habían agarrado las manifestaciones eran muy impresionantes, pero creo que al final del día es como dicen, los que ganaron, ganaron y son los que tienen el gobierno y son los que tienen la de ganar hasta que el gobierno caiga. Por eso insisto que la única forma que esto cambie es que caiga el gobierno y que efectivamente gane alguien que no sea Netanyahu. Ya sea el Likud sin Netanyahu, sea Benny Gantz, con el Likud aliado. Hoy estoy bastante desesperanzado, como, como un poco expectante, pero no en una expectativa positiva, en una expectativa más bien sombría de una situación que ya nos ha superado y que al mismo tiempo ha desnudado un lado de Israel que nos gusta bastante poco.
Así que bueno, espero la semana que viene como despedida tener un mensaje un poco más optimista o que haya algo más lindo para comentar. Pero hoy la verdad que miraba las noticias, miraba las cosas, es decir, estoy también pensando mucho en temas comunitarios uruguayos, temas comunitarios de Montevideo, que probablemente muchos se apliquen a Argentina o cualquier otro país. Y bueno, esto de ser judío y mantenerse fiel a las grandes causas judías, se pone muy difícil a veces, ¿no? Por más esfuerzo que uno hace y por más emprendimientos como Radio High y como tantos otros que no, mantienen viva la cultura judía, el diálogo, nos dan la oportunidad de hablar, eh, de escucharnos, pero bueno, se hace difícil y más cuando en la política, cuando en el poder y en los presupuestos perdés las batallas frente al dogma y frente a esta gente que es mucho menos tolerante y mucho más cerrada. Así que nada, por ahí venía hoy, a menos que vos tengas algún giro de esos que vos tenés un poco más optimistas, esos recursos de la galera, vos sos un hombre de oficio y sé que no vas a dejar caer un programa con esta especie de bajón que te estoy planteando hoy, pero esto es lo que es. Perdí la voz, no sé si me estás escuchando. Yo perdí Te la... estoy Ah, escuchando, sí, yo te estoy escuchando. se había perdido ligeramente tu Sí. voz. Yo te decía que esto es lo que es Sí, Yanai hoy. No es bueno, no pero es mucho más, ahora mucho menos. no puedo ser optimista porque no tengo los elementos para hacerlo. Pero la realidad es que creo que el viaje te va a ayudar en eso. A lo mejor habría que ver si estando en el terreno podés encontrar elementos esperanzadores. Sí, lo esperanzador que yo veo por mis amigos, por mi familia, ¿no? Yo tengo familia muy cercana, aunque mi madre, vive allí, va a cumplir 87 años, es la que me da siempre las primicias y las primicias malas, porque está muy conectada a la televisión y por suerte está muy, muy lúcida y entiende muy bien el idioma y todo lo que pasa. Pero bueno, mis amigos, mi familia, mi hermana, todos siguen sus vidas normales, pero también todos saben los riesgos que están. Recibí el otro día un WhatsApp extensísimo de un amigo uruguayo israelí que vive en Tailandia y realmente era muy desesperanzador y hablaba de aliyá negativa, o sea, de hiedad, de inmigración negativa, hablaba de empobrecimiento, hablaba de baja de valores de las propiedades, es decir, hablaba de una decadencia económica muy grande si Israel sigue en este curso. No lo podemos saber. Im Zetov o Im Zerra, en Guardere Hazara, decía la canción. Para bien o para mal, Sí. no podemos dar marcha atrás, así que es lo que hay y hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Desde allí los que están allí y desde aquí los que podamos echar una mano, por lo menos contando las cosas como son. Te mandamos un abrazo grande, nos encontramos todavía una semana y por supuesto va a ser un gusto recuperar estas charlas cuando regreses porque seguramente vas a traer mucho y muy interesante para contar. Espero que sí, nos escuchamos el miércoles que viene y luego si surge alguna oportunidad desde Israel, como te dije hoy por la interna, intentaremos combinarlas si vale la pena, si ustedes consideran. Abrazos a todos por ahí y gracias siempre por el espacio. Gracias a vos, allí está Yanay Silverstein desde el Uruguay. Nosotros seguimos en el Coffee Break.